En este video comenzaremos hablando sobre la anatomía de la caja torácica. Para esto debemos definirla. Es una parte fundamental del cuerpo humano, formado por los huesos del tórax, y se encuentra entre la base del cuello y el diafragma, siendo limitada por las costillas, la columna vertebral y el tórax. ¿Cuál será su función? Su función principal es proteger los órganos internos de grandes traumatismos. Además sirve de protección para las vísceras que la albergan, como lo son el corazón, los pulmones y los grandes vasos. Ahora, ¿qué son las costillas? Las costillas son huesos planos, curvos, que forman la mayor parte de la caja torácica. Son extremadamente livianos, pero altamente resilientes. El humano consta de 24 costillas, 12 pares de las mismas, las cuales se articulan con la columna vertebral. Cada costilla presenta la parte delantera su propio cartílago costal, que son elementos cónicos y de corta longitud que consisten en el tejido cartilaginoso. El espacio entre las costillas lleva su nombre, el cual es espacio intercostal, en donde residen los músculos intercostales, los nervios intercostales y los vasos sanguíneos, arteriales y venosos. De la siguiente manera, las costillas se dividen así. Costillas verdaderas o vertebroesternales. Las primeras 7 costillas son consideradas costillas verdaderas, ya que se articulan directamente al propio cartílago del esternón. La primera costilla está por encima de la clavícula y es más corta y curviada que las demás. Las siguientes 6 son más largas y se vuelven progresivamente más abiertas a medida que la caja torácica continúa a lo largo del torso. Las costillas falsas o vertebrocondrales, desde la octava hasta la décima costilla, son consideradas costillas falsas, ya que se conectan al esternón indirectamente mediante el cartílago de la costilla. Esto quiere decir que no están conectadas directamente al esternón. Flotantes o vertebrales libres son 2 costillas o los 2 últimos huesos de la fila de costillas, que se encuentran debajo de la décima costilla, la cual está clasificada como un tipo de costilla falsa, debido a que no está adherido directamente al esternón, además que solo se adhiere a la vértebra de la espalda. La cabeza de cada costilla tiene forma de cuña y posee 2 semicarillas articulares, una semicarilla articular superior o más pequeña, mientras que la semicarilla inferior es la más grande. El cuello simplemente es una pieza ósea que conecta la cabeza de la costilla con su cuerpo. El cuerpo de las costillas es delgado, plano y curvo, hace que las costillas sean más prominentes en su ángulo. Las costillas atípicas. Las costillas atípicas poseen variaciones en estas estructuras, como lo son la primera costilla. Esta es más ancha, corta y tiene la curva más pronunciada en todas las costillas. La segunda costilla es más delgada, significativamente más larga que la primera. La costilla número 10, 11 y 12 tienen solamente carilla en su cabeza, debido a que se articulan solamente con las vértebras. Ahora, el esternón. Este es el hueso ubicado en la línea media anterior del tórax. Es un hueso plano que se articula con la clavícula y con los cartílagos costales de las 7 primeras costillas. El hueso está dividido en 3 partes: el manubrio, el cuerpo del esternón, el proceso sifoide o apófisis sifoide. Por último, hablaremos sobre la clavícula. Este es un hueso alargado en forma de S, que se ubica horizontalmente sobre la parte superior de las costillas y se articula con el esternón medialmente y con la escápula lateralmente. Como resultado, la clavícula es capaz de actuar como un sostén para el hombro, permitiendo que el peso se transfiera desde el miembro superior hacia el esqueleto axial. Hilary Finol, estudiante de bioanálisis. Estos son los que nos permiten que podamos realizar el elemental proceso de la respiración. Pectoral mayor. Este es ancho y triangular. Tiene origen entre fascículos. Fascículo clavicular, que se inserta en la mitad interna o medial del borde anterior de la clavícula. El fascículo externo condrocostal, que se origina a partir de la cara anterior del esternón y de los 5 primeros cartílagos costales. El fascículo abdominal se inserta en la cara anterior de la vaina de los rectos. Estos 3 orígenes del pectoral mayor se dirigen hacia afuera para terminar en el húmero. Pectoral menor. Este es pequeño, aplanado y triangular. Se sitúa por debajo del músculo pectoral mayor y toma origen en la cara externa, en la tercera, cuarta y quinta costilla. Se dirige hacia arriba y hacia afuera y termina en el borde interno o medial de la apófisis coracoide. El músculo subclavio. Este es pequeño y cilíndrico. Va de la clavícula a la primera costilla. Tiene origen a partir de la cara superior del primer cartílago costal y termina en la cara inferior de la clavícula. Él desciende y mantiene la clavícula en su posición adecuada. Serrato mayor. Este está situado en la parte lateral del tórax y compuesto por 9 o 10 vientres musculares. Tiene 3 orígenes: a partir del ángulo superior, a partir del borde espinal y a partir del ángulo superior de la escápula. Estos orígenes se dirigen hacia la pared torácica para terminar en las primeras 9 o 10 costillas. Muchos libros lo dividen en 3: serrato anterior, serrato postero superior y serrato postero inferior. Este mantiene un punto sólido del omóplato y fija en ese borde a la caja torácica. Músculos intercostales. Estos son un trío de músculos planos que completan los espacios intercostales. Intercostal externo,
que tiene origen en el borde inferior de la costilla suprayacente y termina en el borde inferior de la costilla infraadyacente. Es un músculo inspirador y ayuda a tensar los espacios intercostales, estabilizando la pared torácica. Intercostal interno o medio. Este tiene origen a partir del labio externo del surco intercostal de la costilla supraadyacente y termina en el borde superior de la costilla infraadyacente o subyacente. Es un músculo expiratorio y represor de las costillas. Intercostal íntimo e interno. Este tiene origen a partir del labio interno del canal costal de la costilla supraadyacente y termina en el borde superior de la costilla infraadyacente. Es un músculo expiratorio y deprime las costillas. Músculos elevadores de la costilla. Tenemos los supracostales, que son músculos pequeños y son 12 pares. Están cubiertos por los músculos erectores de la columna. Están los supracostales cortos, que nacen en la apófisis transversa de C7 y terminan en la costilla subyacente en el borde superior, en la T7. Está una variante que son los supracostales largos, que se originan a partir de T8, T9 y T10 y no termina en la costilla subyacente, sino que se salta un espacio y termina en la costilla de abajo. El último supracostal nace en la apófisis transversa de T11 y termina en la 12ª costilla. Músculos subcostales. Estas son lengüetas musculares que se originan a partir de la cara interna de una costilla y terminan en la cara interna de la costilla subyacente. En teoría deberían haber 12 pares, pero a veces faltan. Transverso del tórax. Este es un músculo en forma de abanico. Se encuentra totalmente en el interior del tórax. Tiene origen a partir de la cara posterior y de los bordes laterales del cuerpo del esternón y del apéndice o apófisis sifoides. De este origen, el músculo se dirige hacia afuera para terminar en la cara profunda del tercero, cuarto, quinto y sexto y a veces séptimo cartílago costal. Él colabora en el descenso de las costillas durante la expiración. Al haber terminado con los músculos del tórax, es importante resaltar una cavidad que nos permite... Buenos días, mi nombre es Yanibel Zulbarán y a continuación voy a estar definiendo los componentes de las vértebras torácicas y sus particularidades. Las vértebras torácicas, también denominadas vértebras dorsales, están situadas en la sección media de la columna vertebral, concretamente por debajo de las vértebras cervicales y por encima de las vértebras lumbares. En la columna vertebral hay 12 vértebras torácicas y estas abarcan gran parte del área de la caja torácica. El cuerpo vertebral. El cuerpo es más grueso que el de las vértebras cervicales y su diámetro transversal es casi igual al diámetro antero-posterior. En la parte posterior de las caras laterales, cerca del pedículo, se observan dos fositas costales, también llamadas semicarillas articulares, una superior y otra inferior, que se articulan con la cabeza de las costillas. La cara posterior del cuerpo vertebral se halla en relación con el agujero vertebral y es muy cóncava posteriormente. Los pedículos. Estos se implantan en la mitad superior cerca de las porciones laterales de la cara posterior del cuerpo vertebral. Y en una vista lateral podemos observar que su borde inferior es mucho más escotado que su borde superior. Las láminas. Estas delimitan por detrás el agujero vertebral y se unen para formar la apófisis espinosa. Son cuadriláteras y son igual de altas que de anchas. Apófisis espinosa. Es voluminosa, larga y muy inclinada inferior y posteriormente, y tiene forma prismática triangular. Apófisis transversa. Son dos prolongaciones óseas laterales de las vértebras. Se observa una derecha y una izquierda. Arrancan de la vértebra algo por detrás del pedículo, desde allí se dirigen oblicuamente hacia afuera y atrás. Presentan una vértice más o menos redondeada y en la cara anterior de esta vértice una pequeña carilla articular, destinada a articularse con la tuberosidad de la costilla correspondiente. Apófisis articular. Constituyen salientes superiores e inferiores a la base de la apófisis transversa y sirven para la articulación de las vértebras entre sí. El agujero vertebral o agujero raquídeo es un gran orificio posterior al cuerpo que forma el conducto vertebral a través del cual pasa la médula espinal y tiene forma casi circular. Características propias de ciertas vértebras torácicas. Primera vértebra torácica.
En el borde superior de su cuerpo hay una fosita costal completa para la cabeza de la primera costilla. Inferiormente, una hemicarilla que corresponde a la fosita costal para la segunda costilla. Décima vértebra torácica. En el cuerpo vertebral no existe fosita costal inferior. Undécima y duodécima vértebra torácica. No tiene fositas costales de los procesos transversos. Gracias. Configuración externa del corazón. El corazón se distingue de tres caras, tres bordes, una base y un vértice. Internamente está formado por cuatro partes, la aurícula derecha e izquierda y los ventrículos derecho e izquierdo. La aurícula derecha está situada hacia atrás y hacia arriba del ventrículo derecho, la aurícula izquierda está hacia atrás y hacia arriba del ventrículo izquierdo, y los límites de los auriculares y de los ventrículos están indicados en la superficie externa del corazón por los surcos interauriculares, interauriculares y autoauricular. Las tres caras del corazón son una anterior o esternocard, inferior o fidragmática o lateral o izquierda. La cara anterior esternocard mira hacia adelante, a la derecha y un poco hacia arriba. El segmento ventricular está ocupado en su parte posterior por los orificios de los grandes troncos arteriales que salen del corazón. El orificio aórtico y el orificio de la arteria pulmonar situado por delante de aquel segmento auricular que representa ancha de presión que recibe su canalidad de aorta y arteria pulmonar. En el fondo de la depresión corresponde al tabique interauricular o la cara inferior de la garganta ligeramente convexa y está un poco inclinada hacia abajo y hacia adelante. La cara lateral izquierda mira hacia la izquierda, hacia atrás y convexa de arriba hacia abajo. En el segmento auricular se observa la aurícula izquierda en el borde derecho para la cara anterior de los inferior. Los bordes izquierdos separan la cara lateral izquierda de las caras anterior e inferior. La base del corazón está constituida únicamente por las aurículas y dividida en dos segmentos, uno derecho y el otro izquierdo. Por el surco interauricular en la carícula derecha se encuentran las desembocuras de las venas cava superior e inferior. En la aurícula izquierda se ven los orificios de las cuatro venas pulmonares en las que se desembocan entre las estructuras externas del corazón. Se encuentran los ventrículos, las aurículas, las arterias y las venas. Las venas se transportan a la sangre desde el corazón, mientras que las venas llevan la sangre al corazón. El color azul de los vasos indica que transportan sangre con un contenido de oxígeno relativamente bajo en un alto contenido de dióxido de carbono. El color rojo indica que la sangre se transporta en un contenido de oxígeno relativamente alto y bajo contenido de dióxido de carbono. Configuración interna del corazón. Consta de cuatro cavidades llamadas aurículas y ventrículos. Los dos superiores son llamadas aurículas, los dos inferiores son los ventrículos. La parte inferior del corazón se divide en dos cámaras denominadas ventrículos derecho e izquierdo, que bombean la sangre del corazón. Una pared conocida como tabique intraventricular divide los ventrículos. La parte superior del corazón, igual que la inferior, se divide en dos cámaras denominadas aurícula derecha e izquierda. Reciben la sangre que ingresa al corazón. Una pared denominada tabique intraauricular divide las aurículas. Están separadas de los ventrículos por las válvulas auriculoventriculares. La válvula tricúspide separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. La válvula mitral, la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Se divide en dos tipos de válvulas. La auriculoventricular, la tricúspide y la mitral tienen un sistema de apertura que permiten el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo y un sistema de cierre que impide que la sangre que está en los ventrículos suba a los aurículas de nuevo. El segundo tipo de válvulas son las semilunares o aórticas. Se denomina la válvula sigmoidea pulmonar y la sigmoidea aórtica. La válvula sigmoidea pulmonar separa el ventrículo derecho de la arteria pulmonar, que lleva la sangre desoxigenada a los pulmones, donde ocurre el proceso llamado intercambio gaseoso, donde por medio de los alvéolos aquí la sangre se vuelve rica en oxígeno. La sangre vuelve por medio de la vena pulmonar a la aurícula izquierda, luego al ventrículo. Ahí encontramos la válvula sigmoidea aórtica, que separa el ventrículo izquierdo y la aorta, el vaso sanguíneo más grande del cuerpo. El corazón mantiene la sangre en movimiento de forma unidireccional. Es un circuito cerrado, nada se pierde, las aurículas, la sangre que vuelve al corazón, los ventrículos bombean la sangre del corazón hacia afuera. Las arterias transportan la sangre oxigenada desde el corazón hacia los tejidos del cuerpo. En los tejidos se extraen los nutrientes y vuelven a través de las venas. Las venas transportan sangre de vuelta al corazón. El sistema eléctrico del corazón controla la velocidad de los latidos. Los tres principales tipos de músculos cardíacos de los que está formado el corazón son músculo auricular, músculo ventricular
fibras musculares especializadas de excitación y de conducción. La contracción de los músculos auriculares y ventricular es muy parecida al músculo esquelético, excepto que a la duración de la contracción es mucho mayor. No obstante, las fibras especializadas de excitación y conducción se contraen débilmente porque contienen pocas fibras contráctiles. En cambio, tienen descargas eléctricas rítmicas automáticas en formas por todo el corazón, formando así un sistema excitado que controla el latido rítmico cardíaco. Normalmente los latidos del corazón se inician en la aurícula derecha en un grupo especial de las células cardíacas llamado nódulo sinusal. Estas células actúan como un marcapaso para el corazón. Este marcapaso, un impulso eléctrico que se transmite por todo el corazón a lo largo de las vías eléctricas. Estas vías transmiten la señal desde las cavidades superiores del corazón a las inferiores, que hace que el músculo cardíaco se contraiga. Las señales eléctricas regulares y rítmicas mantienen el corazón bombeando sangre a los pulmones y el cuerpo. Mi nombre es Aureli Pérez y mi punto de exponer es la circulación mayor y menor. El aparato circulatorio del cuerpo humano es un doble circuito cerrado compuesto por el corazón, las arterias, las venas y los capilares sanguíneos. Se denomina doble porque la sangre pasa por el corazón 2 veces, sin mezclarse la sangre arterial con la venosa, cada una por sus conductos. Estos dos circuitos de circulación de la sangre se denominan circulación mayor y circulación menor. Ambos circuitos se dan en simultáneo. Sin embargo, tienen objetivos distintos, se dan mediante conductos distintos e incluso involucran sectores distintos del corazón, que al bombear imprime energía en ambos circuitos a la vez. Por eso, para entenderlo, resulta mejor cada circuito por separado. La circulación mayor, conocida también como circulación sistemática, recibe su nombre porque es el que mayor distancia recorre dentro del cuerpo. Su función es alimentar a todos los tejidos del cuerpo, llevándole sangre ricas en oxígeno y nutrientes indispensables para el metabolismo celular. Este circuito se inicia en el ventrículo izquierdo del corazón, de donde sale la sangre directo por la aorta, atravesando la válvula aórtica que le impide devolverse, y se esparce por las arterias del cuerpo, que luego pasan a las arteriolas haciéndose más delgadas y culminan en la finísima red de capilares que envuelven todos los tejidos. En cambio, la circulación menor lleva sangre con desechos a los pulmones, donde se llenan de oxígeno. Por su parte, la circulación menor, también llamada pulmonar, se encarga de transportar la sangre desoxigenada y repleta de dióxido de carbono hacia los pulmones, donde se produce un intercambio de gases que expulsa el CO2 del organismo y lo reemplazará con oxígeno del aire. Entonces puede volver oxigenada para incorporarse al ciclo mayor. Este circuito inicia en el ventrículo derecho del corazón, con la sangre que la aurícula derecha drena del cuerpo entero y tras atravesar la válvula pulmonar alcanza la arteria pulmonar, que luego se ramifica para conducir la sangre hacia los 2 pulmones, uno a cada lado del corazón. Una vez en los pulmones, la sangre alcanza las arteriolas y luego los capilares, donde la hematosis puede producirse el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. La sangre, ahora rica en oxígeno y libre de CO2, inicia entonces un camino breve de retroceso hacia el corazón, a través de las venas pulmonares, 2 por cada pulmón, que conectan con la aurícula izquierda, completando el ciclo y pasando al testigo a la circulación. Saludos cordiales, mi nombre es Crisbel Guerrero y les hablaré un poco sobre las generalidades de las venas y de las arterias, sobre los vasos y nervios del tórax y también del tipo de musculatura que conforma el sistema cardiovascular. Las arterias sirven para transportar la sangre desde el corazón hasta la periferia corporal o los pulmones. Se distinguen arterias de tipo elástico como por ejemplo la aorta y de tipo muscular. Las arterias que van disminuyendo de tamaño conducen la sangre hacia las arteriolas y finalmente a los capilares sanguíneos, donde se produce el intercambio de nutrientes y gases entre la sangre y los tejidos. Las venas transportan la sangre desde la periferia corporal al corazón. Son fácilmente dilatables y tienen una función de reserva. Las venas de la circulación sistémica transportan sangre pobre en oxígeno. Las de la circulación pulmonar, sangre rica en oxígeno. La mayoría de las venas son venas satélite, es decir, discurren paralelas a sus correspondientes arterias. En comparación con las arterias, su curso es variable y la presión sanguínea es notablemente inferior. Las venas pertenecen junto con los capilares y las vénulas al sistema de baja presión del sistema circulatorio. Dado que las venas han de transportar la mayoría de las veces la sangre en contra de la fuerza de la gravedad, las venas más grandes de los miembros y de la parte inferior del cuello poseen válvulas venosas que favorecen el retorno venoso.
Vasos y nervios del tórax. Se denominan grandes vasos arteriales a la aorta y el tronco pulmonar, y venosos a las venas cava superior e inferior y a las venas pulmonares. La aorta es la principal arteria sistémica y se origina en el ventrículo izquierdo. Está dividida en aorta ascendente, arco aórtico y aorta descendente o aorta torácica. Las ramas del arco aórtico son el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. El tronco brachiocefálico es la primera rama del arco aórtico y la más voluminosa. Se divide en las arterias subclavia derecha y carótida común derecha. El tronco pulmonar se extiende desde el cono arterioso del ventrículo derecho hacia la concavidad del arco aórtico a la izquierda de la aorta ascendente. Tiene un trayecto de aproximadamente 5 centímetros, dividiéndose posteriormente en las arterias pulmonares derecha e izquierda. Las venas del tórax son de paredes delgadas sin valvas. Están las venas brachiocefálicas, que son dos grandes vasos en la unión del cuello y el tórax. Están formadas por la unión de las venas yugular interna y subclavia. La vena brachiocefálica derecha mide 2 a 3 centímetros y desciende verticalmente para unirse a la vena brachiocefálica izquierda y conformar la vena cava superior. La vena brachiocefálica izquierda mide de 6 a 7 centímetros y presentará una dirección oblicua de izquierda a derecha y de cefálica a caudal. Está la vena cava superior y la vena cava inferior. Están las venas intercostales y el sistema de venas ácigos. Este sistema venoso drena la mayor parte de la sangre del dorso y de las paredes del tórax y el abdomen. Las venas terminales de este sistema son las venas ácigos, las hemiácigos y las hemiácigos accesorias. El sistema ácigos constituye una vía alternativa de drenaje en caso de obstrucción de la vena cava. Los nervios del tórax son los nervios frénicos, los nervios vagos, los troncos simpáticos y los plexos autónomos. El nervio frénico es el principal nervio motor del diafragma. Está el nervio frénico derecho y el nervio frénico izquierdo. El nervio vago, originado en la médula oblongada. En el tórax da origen a los nervios laringeos recurrentes, contribuyendo a formar los plexos pulmonares y cardíacos, terminando al nivel del esófago para conformar el plexo esofágico. Está el nervio vago derecho y el nervio vago izquierdo. El tronco simpático torácico es la porción del tronco simpático ubicado a izquierda y derecha de la columna dorsal o torácica, que se encarga de la inervación simpática de las extremidades superiores, las vísceras de la cavidad torácica y la de los órganos de la cavidad abdominal. Están los nervios intercostales y los plexos autónomos, que son aleaciones de nervios y ganglios situadas en la cavidad torácica. En el tórax podemos distinguir los cardíacos, que está dividido en porción superficial y porción profunda, los plexos pulmonares, los plexos esofágicos y el plexo aórtico torácico. El tipo de musculatura que conforma el sistema cardiovascular es el músculo cardíaco, también conocido como miocardio. Este tipo de músculo es involuntario y se encuentra en las paredes del corazón. El músculo cardíaco es responsable de la contracción rítmica y coordinada del corazón, permitiendo que bombee la sangre a través del sistema circulatorio. Este tipo de musculatura es diferente del músculo estriado que se encuentra en otros lugares del cuerpo, ya que está adaptado para funcionar de manera continua y sin fatiga. Los tres tipos principales de músculo cardíaco son el músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras musculares especializadas de excitación y de conducción.